Bueno, nos ponemos serios entonces. Tenemos al invitado del día, el señor director Mario Levitt. ¿Lo dije bien? Levitt. Mario Levitt, exactamente. Muy bien. Muy bien, estábamos dirimiendo eso. Sí, director de del documental Ellos te eligen. Gracias por estar acá con nosotros en la otra butaca. Le pido por favor al operador me pone aplausos. Póngame aplausos. Aplausos. Aunque de queden, la gente no que importa. está ahí. Hay que poner En un momento aplausos. van a llegar. Sí, pongan aplausos de la gente que siempre... Ahí está, mire cómo aplaude la gente. Llegaron tarde. Bueno, Mario, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, estuviste de estreno el día jueves con este más que interesante documental sobre tal vez un tema no muy tratado en nuestra sociedad o no tratado tal vez con la profundidad que encaraste vos el docu. Antes que nada, la radio está fenomenal. ¿Y se puede seguir por YouTube? Sí, señor. Se puede Qué seguir por bueno, YouTube. se tiene una imagen Sí. espectacular. Sí. No, Se En puede ver este- por YouTube. le decimos, eso me olvidé, gracias por... Puede ser nuestro productor. Claro, en este momento. Nos pueden ver por YouTube. Tienen que meterse en YouTube y poner Radio Palermo Multimedia. Y cliquear ahí, como dice ahí, En- Radio Palermo 93.9 en vivo. En directo ahora. Y me gusta decir que el cartel rojo en directo ahora. Eso también me gusta decir. Lo que me gustó del documental, ya entrando un poco en el tema de la temática, es cómo invierte el sentido. Recordemos que el documental habla de la adopción y cómo invierte el sentido de lo que es el derecho, de cómo el derecho piensa la adopción desde los padres adoptantes y el chico como un objeto, ¿no? Está muy bueno al principio del documental, hace como una pequeña línea histórica de cómo fue la historia de la adopción. Y cómo el chico ha quedado en esa línea histórica como en un objeto a ser adoptado por los demandantes que son los adoptantes, ¿no? Los padres adoptantes. Me gustó mucho la idea de la película de invertir ese sentido, ¿no? ¿Eso fue algo que pensaron desde el principio o fue algo que se encontraron a medida que fueron filmando? Mira, en principio yo quisiera descartar un tema por alguna gente que se va acercando a la película. Personalmente yo, que soy un espectador constante, habitué, tanto de ficción como documentales, pretendía hacer un documental que no fuera un documental didáctico, específicamente de esas cabezas parlantes, Sí. de gente que va hablando. Entonces me interesó, en primer lugar, contar lo que ahora vamos a contar de la película, pero contarla desde dos personajes, o sea, que no son como ficción, pero de alguna forma fue semificcionado todas las partes en las que las Lauris, que son estas dos personitas que vamos a hablar, van llevando la historia de lo que confluye en el imaginario, en los deseos, en los sueños y en la reglamentación y hacia dónde va el tema de básicamente la niñez vulnerada y como una opción final posible es la adopción. Pero que en todo caso, a partir de la historia de estas dos Lauris, que son dos personas extraordinarias, en donde lo primero que descubrí me pareció impresionante, es cómo articulan en la acción, en los hechos concretos, en el día a día, lo que significa vocación de servicio. Tanto porque una y otra, una madre había adoptado, una de ellas adoptó hace 15 años, la otra hace 20 años, una es ama de casa, eso se ve bien en la película, Sí. de dónde vienen, con lo que no tienen ningún tipo de apoyo. Y solamente por eso que es la atracción de la vocación de servicio, van conformando una página a través de redes sociales, van actualizándose, informando y distribuyendo lo que tiene que ver con el tema específico de la adopción. Y se fueron dando cuenta que hay una gran cantidad pero impresionante de gente antes de pasar por el vínculo adoptivo, gente que está anotado en los registros o gente que tiene interés de adoptar. Entonces, hacia todo ese público va dirigido, digamos, hacia toda esa demanda va dirigido el trabajo que ellas van haciendo. Y conforme fueron avanzando, también interpelan de alguna forma al deseo del adulto que pretende adoptar, como también al sistema en cuanto a la articulación que tiene para poder defender los derechos de ese niño. Y el eje, la tesis de la película tiene que ver con básicamente con los niños, que por un tema legal y demás, para mí son los protagonistas, es el tema de la película, pero que por un tema legal no pueden aparecer. Sí, Y claro. eso yo siempre digo que un obstáculo es como un punto de apoyo, porque el hecho de que no aparezcan los hace estar constantemente presentes. Sí. Es cierto, y este es el abordaje, digamos, original que tiene la película, lo que vos decías, Nazareno, es que
uno piensa en general en la sociedad, está el imaginario, que el deseo de los padres son los que traccionan la adopción. Yo trabajé mucho con mi propio prejuicio, Sí, que es, yo sé todo lo que es la adopción antes de empezar a investigar, claro. pensando que es el adulto que quiere tener un chico, y hay un montón de chicos huérfanos que no tienen familia, lo que sea, y digo, ¿por qué no se encuentran habiendo tanta, digamos, demanda y tanta necesidad? Y ahí es el primer punto. Fue como el primer cachetazo que recibí de la gente que trabaja muy comprometida con el tema. Y dice, no, el derecho, está el deseo del adulto, Sí, pero lo que tiene que regir como modalidad, como objetivo y como política, es el derecho del niño a tener una familia. Derecho, uno dice así, derecho de familia, que tiene que tener una familia, el derecho del niño tiene derecho a comer, tiene derecho a alimentarse, tiene derecho a educarse, tiene derecho a tener salud y tiene derecho a tener una familia. sí. Y hay un limbo ahí donde los chicos están en una institución y no se son separados de la familia biológica y están en un lugar donde dependen solamente de la tutela del Estado, de protegerlos, y a su vez el compromiso del Estado. Y ahí es donde las Lauris empiezan a foguear mucho para que aceleren los tiempos, para que ese chico consiga y tenga una familia. No apurar los tiempos para que el adulto pueda convertirse en padre. Claro. Lo que pasa es que también otra cosa interesante que toca el documental es la colateralidad de los tiempos burocráticos, que es que mucha gente se va a las provincias y hacen una diferenciación muy bien en el documental de, no estoy spoileando nada, no sé, pero me parece que es importante la difusión, de que la adopción ilegal no existe, la adopción es legal. Lo otro no es adopción. Tal cual. Y eso que vos marcas, fueron cambiando el paradigma. Yo empecé a investigar hace 4 años, porque había hecho otra película previa, y en estos 4 años ha ido cambiando muchísimo. Ya no existe más, tradicionalmente ustedes habrán escuchado esas postulantes o esos inscriptos que iban con su legajo bajo el brazo recorriendo las provincias para poner la demanda ante el juzgado de decir, yo quiero esta familia, yo quiero tener un niño, quiero adoptar, y tenía que dependía de cada uno, de donde iba el juzgado, la posibilidad de conseguir la construcción de ese vínculo con el chico y la familia. Hoy eso no existe más. Hoy hay una Dirección Nacional de Registro de Guardas Preadoptivas, donde el inscripto hace un trámite que es muy sencillo, se inscribe en un registro, y ese registro es nacional. Vale decir que después los distribuyen a cada uno de los juzgados, que son los que tienen la tutela de los chicos, y buscan a ese chico, si existe ese niño, en función de la voluntad adoptiva del inscripto. Si acaso no lo hubiera dentro de la zona de la jurisdicción de ese juzgado, ese legajo va pasando a otros juzgados de otro país. En realidad, el motor de esa traslación de legajos tiene que ver no con el adulto que va y golpea la puerta y qué pasa con mi deseo de querer adoptar, sino pasa porque hay chicos en una provincia, a lo mejor son chicos que tienen más de 12 años o grupos de hermanos, y que en esa provincia a lo mejor no hay ninguna familia, ningún adulto que tenga el deseo en esa voluntad adoptiva de esos hermanos. Entonces, lo que hace el juzgado de la provincia es trasladar la situación de esos chicos a otros juzgados, o lo distribuye así nacional, y de esa forma es el mismo registro el que va distribuyendo la información. Ok. Yo te voy a llevar un poco antes para que cuentes cómo es que te surge a vos justamente la idea. Bueno, nos estabas diciendo que ya habías hecho un trabajo previo, pero ¿qué es lo que quisiste hacer al ahondar? ¿Por qué te surgió a vos la necesidad de ahondar mucho más en el tema? ¿Qué es lo que veías? A mí me pasa ya como persona, no quiero decir ignorante, pero bueno, lo que estabas diciendo vos, uno cree que sabe algo hasta que obviamente se pone a investigar sobre el tema y después se da cuenta que no sabe mucho. ¿Qué es lo que te pasó a vos que quisiste investigar más sobre este tema? ¿Qué es lo que vos notaste que faltaba en la sociedad que te lanzaste a contar esta historia? Yo tengo una productora hace 15 años, en la cual trabajamos muchísimo haciendo largometrajes de ficción, hacemos documentales. Digamos, mi trabajo habitual es, si se quiere, yo trabajo con egos y vanidades. Eso es como quien el ferretero trabaja con herramientas, bueno. Y se me acercó la productora, una persona que tenía un proyecto
para hacer un guión de adopción. Cuando lo leo, el guión no era muy bueno y aparte me daba cuenta que estaba hablando de su propia experiencia. Y ahí decidí empezar a investigar. Cada proyecto, cuando decís, con cada proyecto tenés que trabajar 5 años, más vale que hagas una averiguación previa. Entonces esta gente era de Mar del Plata. Fui a Mar del Plata y dije, miren, yo necesito conocer a la gente que adoptó, a la gente que trabaja en el sistema. La mayor cantidad de entrevistas, empecé a leer mucho. Y conforme iba hablando, iba averiguando, primero me daba cuenta que el prejuicio que yo tenía era prejuicio general, porque todos habla mucho igual eso el documental también, ¿no? De los prejuicios. En cierto momento habla sobre esta cosa, hay una imagen me quedó en uno de los pueblos que está como ese mito de la mujer con la almohada, ¿no? Que eso es algo que a mí de chico no lo he visto, ¿no? Porque tal vez acá en Capital no se ve tanto eso, pero sí es algo que uno puede imaginarse que sucede, ¿no? Ese prejuicio sobre la persona que no puede ser padre biológico y que antes de adoptar se hace ver con un almohadón para justificar exactamente. la aparición. Sí, las dos cosas. Primero porque la infertilidad puede ser en ciertos lugares como mal visto. Sí. Y por otro lado también el hecho después que tenés un bebé, tenés un chico, y el hecho de que digan que es adoptado, también la gente supone que va a estar discriminado. ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, ¿o qué te dejó el documental como respuesta, si la encontraste? Sí. ¿Por qué pasa eso? Son más fáciles de hacer las preguntas que realizar las respuestas, Martín, Ayúdame un poco, porque si no no lo voy a poder sintetizar. No, bueno, en principio, digo, ¿por qué me interesó el tema? Perdón. Porque a partir de empecé a hacer la investigación, me estaba dando cuenta de la cantidad de preguntas que uno... Primero la cantidad de supuestos, de prejuicios, de mitos, que ya están instalados, y que eso en la película demuestra por qué están instalados. En los primeros 3 minutos dicen, ¿por qué estamos hablando de adopción? Y la gente cree que es esto. Esto en la primera parte de la película queda clarísimo. Cuando empiezo a hacer la investigación digo, pero tenía que aprender lenguaje judicial, de psicología de trabajadores sociales. Era un mundo, un universo, para mí, inalcanzable, porque yo soy sapo de otro pozo. Claro. Era como si te dijeran, Martín, hacer una película sobre cómo funciona el Poder Judicial. Digamos, primero me hago abogado, para después dejarme 7 años para que analice y vea todo. Bueno, así que dije, esta película es imposible, que la haga otro. Este tema, y aparte es un tema muy delicado. No es que vamos a hablar de energía nuclear, estamos hablando de niñez, un chiquito, una familia, afecto, lo que tiene que ver con la identidad. Y la última entrevista que tenía en Mar del Plata era de una pareja que rompía con el paradigma de lo que yo creía que era la adopción. Una pareja que vivía en un barrio marginal de Mar del Plata, que tenían en guarda preadoptiva, o sea, no tenían adopción, lo que es importante después, 5 hermanitos. Cuando se los entregaron en guarda preadoptiva, el más chiquito tenía 7 meses y la más grande tenía 12 años. Así que de repente, en 2 ambientes, en un barrio bastante pobre, tenían una familia donde tenías un bebé y una preadolescente, era increíble. Y la mujer, sin saber que yo era la última entrevista, me estaba volviendo de Mar del Plata para Buenos Aires, y yo decía, bueno, basta, yo esto no lo hago. La mujer me mira y me dice, menos mal que vas a hacer una película sobre este tema. Así que en el viaje de Mar del Plata para acá, decía todos los no, todo no, de hecho es imposible, es una responsabilidad enorme. Y me acuerdo cuando llegamos a La Plata, dije, Mario, es la primera vez que venís trabajando con esto es lo que tiene que ver con la superficialidad, o en todo caso con ciertos objetivos de otros. La primera vez que te dan la oportunidad de hacer algo en donde te podés sentir útil en la vida. Y a partir de ese momento toda esa constelación de cosas complicadas se reubicó. Y en esos media hora de viaje entonces empecé a decir, bueno, si hay que hacer una película, no puedo abarcar todo. Voy por un tema que consideraba que en ese momento era fundamental, que era que la mayor cantidad de la mayor cantidad de inscriptos van a buscar un bebé. Y yo había visto en todos los hogares que bebés había pocos. Lo que hay es muchos los chicos que pasan su segunda infancia, o sea, a partir de los 7, 8, 9 años, por este sistema que hace que los chicos estén institucionalizados. Entonces dije, bueno, voy a hacer una película donde se comunique, se sensibilice, pero para un público general, ya no solamente para el inscripto o para el que está metido dentro del tema de adopción, que movilice y que cuando vaya a inscribirse o cuando empiece lo que significa
el ideario de problemática que hay cuando adoptas un chico grande, que es una construcción, que eso no es real. Digamos que sí es real, que es complicado y demás, Sí. pero no es más ni menos complicado que construir el vínculo con tu propio hijo, Claro. ni más ni menos. Y a partir de ahí empecé a averiguar, y cuando fue clave encontrarme con, esto fue impresionante, porque uno siempre habla del sistema y demás, la gente, los operadores y los efectores que trabajan dentro del sistema son gente extraordinariamente comprometida. O sea, más, en vez de despegarme, más me involucraba. Te va chupando. Y a partir de ahí, con la enorme universo de temas que fueron quedando, a partir de ahí empecé a pensar otra película que abordara otros temas. Y ahí me encontré con las Lauris, con esta WW, Ser Familia por Adopción, Ujú. donde vi que ellos hacían un trabajo a nivel federal y a partir de ahí empezó a surgir Ellos Te Eligen, ya hablando de las temáticas que tienen que ver con la adopción en general. Así que bueno, ¿por qué creo esto? ¿Por qué creo que existen estos mitos? Y es porque hace muchos, pero muchos años que estamos acostumbrados a esto, de que la adopción en primer lugar se llega como una tercera opción. O sea, te venís con dos Sí. duelos, la infertilidad, después este proceso de fertilización asistida que a lo mejor no tuvieron éxito, y se llega a la adopción, se plantea como una tercera posibilidad. No digo que todo sea así, porque hay casos de familias biológicas que ya tienen hijos y quieren adoptar, pero es también en un imaginario. Y bueno, desconstruir ese mito y donde el foco sea puesto ya no por los duelos que tenés, no por el lugar donde tenés como adulto, sino decir la adopción debería surgir, pero esto es ahora a partir de la Convención Nacional Internacional de los Derechos del Niño, donde el niño se convierte en sujeto de derecho. Antes no era así, acá hay una ley. Si yo les pregunto a ustedes el imaginario de lo que es un hogar, yo por lo pronto el imaginario de un hogar era The Wall, lo que se veía, Crónica de un niño solo, y es totalmente diferente, bueno, porque había un sistema en donde estos lugares asociaban todos los chicos potenciales a ser adoptados como que venían de la pobreza. Entonces ya eso ya estaba como súper instalado. Lo que viene pasando hace un tiempo esta parte es que no, no tiene nada que ver con esa construcción de mito. Justo se acaba de acercar la licenciada López. Vamos a hacer lo siguiente, Pérez. vamos a ir al corte de la tanda de la radio de y media, le vamos a dar acceso a la Miss para que se Por favor. sume con nosotros la otra butaca. Seguimos con la entrevista sobre el documental acá con Mario y se ha sumado, por favor, preséntese. Mi nombre es Laura Pérez de Estéfano, no López, como acaba de decir Mario. Yo soy coproductora de la película y además co-coordino un grupo gestionado en la plataforma de adopción que se llama Adoptarte La Plata. Muy bien, bueno, imagino que el momento de afrontar el documental también habrá sido particular. ¿Esto vos ya eras, ya estabas haciendo todo esto antes del documental o fue luego de arrancar con el documental? El tema de estar dirigiendo el grupo de adopción, Sí, no, sí, sí. no. Antes, Ya venías de hace Sí, tiempo. sí, Ok, sí, ¿y sí. cómo fue justamente tu acercamiento con el Mario documental? y con el documental, porque Con los dos. nos conocíamos de las jornadas nacionales que se organiza www.serfamiliaporadopcion.org. Yo soy muy cinéfila, estuve casada con un documentalista, así que nos Ujú. conocía mucho del tema y bueno, intercambiando, a partir también de que yo soy licenciada en letras, se nos ocurrió pensar sumarme al proyecto. El proyecto ya estaba avanzado cuando yo me sumé y bueno, y ¿Qué salió le, esto. qué le pudiste aportar vos al documental? Desde tu lado, obviamente, y tu especialidad. Y yo soy bastante crítica con la cuestión, digamos, discurso, a nivel discursivo. Mi especialidad, de hecho, es análisis del discurso. Así que... No te va el chamullo, básicamente. No. Para explicarlo de manera la Tal jerga cual. para que la gente... No me va el chamullo. No te va el chamullo. No, Bien. no. O te saca la ficha básicamente. Bueno, al principio, cuando empezamos a hablar hace un ratito, antes que llegues, estábamos hablando, lo primero que dije fue que discursivamente es muy clara la película. Tiene un Exacto. título muy claro, que tiene una declaración muy clara, que es restablecer lo que yo considero que es un derecho invisibilizado por ahí, Totalmente. que es el derecho de los chicos. Y el derecho por ahí, el derecho procedura, en el procedimiento piensa desde el lado de los adoptantes. Ujú. Y cómo me pareció muy buena esta inversión dialéctica de
pensar las cosas al revés. Totalmente, es que justamente de eso se trata el cambio de paradigma, digamos, que se ve desde la justicia, desde lo legal, pero también desde la praxis, desde los actores involucrados en la temática, digamos. Tanto los operadores estatales como los jurídicos. Sí. Los quiero sacar un poco del documental. Yo ayer Sí. cuando lo estaba viendo, yo siempre pensé, obviamente, uno, como le decía recién a Mario, ya desde el tema de la ignorancia, uno que tiene su postura con respecto a la adopción y cosas que uno ve en los medios o que deja de ver, justamente. A mí siempre me pasó de que no veo socialmente como algo serio, digamos, o masivo, que la gente siempre me da esa sensación de que una persona quiere adoptar. Bueno, igual ahora viendo el documental no es tan así, como justamente lo habíamos estado hablando. Pero esas complicaciones que tiene la gente, veo mucho, por ejemplo, me pasaba, voy a hacer una gilada, pero me pasaba con Jorge Rial, por ejemplo, que hablaba mucho con el tema de la adopción, que él tiene sus hijas adoptadas, y toda la complicación de tener para poder llegar a adoptar a una persona, ¿no? Y toda la burocracia que hay en el medio. Y siempre me pregunté cómo es que no se hacía absolutamente nada, o cómo yo no veía socialmente que se hacía absolutamente nada. Me parece muy interesante que haya más documentales, como el de ustedes, que la gente pueda ver todo esto, que se puede interiorizar al respecto, y que me parece que socialmente, y ya desde un lado del gobierno, que se empiecen a aplicar leyes, y que se empiece a educar a la gente al respecto. Sí, Hay un temita que me parece que ahí vos, Laura, lo vas a tener mucho más claro, que en el encuentro nacional, en el último encuentro nacional que hubo de los grupos autogestionados que hay en todo el país, y ahora se está propagando la posibilidad también de, no la posibilidad, sino la necesidad en Uruguay, en Chile, que hacen un trabajo los grupos autogestionados. Es un trabajo que yo siempre digo que no es complementario a lo que hace el Estado, sino que es suplementario. Hacen lo que el Estado no hace, no llega, no le importa, no puede, no tiene los recursos para hacer, que justamente informar a los que están inscritos o a la sociedad toda, a la comunidad toda, de lo que significa este tema del derecho del niño. Y uno de los problemas fundamentales que se trató en un encuentro nacional que se hizo el año pasado, fue donde hubo comunidad por parte de todos, es decir, el tema de la adopción en los medios tiene que ser tratado de esta y de esta forma, porque está a veces maltratado, destratado o mal informado. Bueno, creo que nunca en los medios se planteó justamente esto que hablan ustedes en el documental, ¿no? De hablar del derecho del niño. Siempre se habla sobre esta cosa del pobre padre que no puede adoptar. Exactamente. Y no se piensa, por eso está muy bien encarado esto. Yo la verdad no lo había pensado de esa manera. A ver, uno no se pone, ¿no? Decir, no, el niño no sirve y el padre es el que lo tiene que adoptar. No pensamos de esa manera, pero no pensamos de lo otro, digo, ¿no? No pensamos de qué le pasa al chico. O qué le pasa a ese chico de 7, 8 años que... Porque uno hablan del ideal, ¿no? Que uno tiene en la cabeza, ir a adoptar y adoptar su bebé, porque justamente es la idea de que, bueno, lo tuve en la panza, si se quiere, tengo a mi niño y después lo educo y, bueno, puedo vivir toda su niñez, su infancia, etcétera, etcétera. Y tener esto que hablan ustedes en el documental de estos chicos que ya de 7, bueno, como dije recién, de 7, 8 años, y la complejidad de pasar por institutos. Hay una parte del documental que hablan de un chico que tiene una enfermedad y que justamente van a ser... Que hay gente que también está dispuesta a adoptar. Sí. Me parece muy interesante esto de hablarle a la gente y decir, bueno, ustedes van a adoptar, sepan que esto es serio. Totalmente. No es quiero la cunita y quiero el monito celeste o rosa para el nene o la nena, ¿no? Porque pasa eso también, que uno tiene esa, como digo siempre, ese ideal de, bueno, tengo a mi nene acá y es como una cosa, ¿no? Que pasa a terminar inconscientemente, lo digo, ¿no? Que los padres... Por lo cual siempre me parece interesante cuando veo esta clase de documentales. El año pasado, me acuerdo, me voy de tema, pero también me pasó con el tema, habíamos hecho una entrevista a un chico que había hecho documentales sobre call center, por ejemplo. Que no era algo que acá se hable demasiado. Y de hecho nos pasaba, yo laburé mucho tiempo en un call center, y cada vez que yo le decía a alguien laburé en call center, se me reían, como, no hacías nada más que hablar por teléfono. No. Y ver el documental ese y ver cómo todas las personas que trabajan ahí son terriblemente vapuleadas. Está bueno que pasen esas cosas,
más con estos temas, donde la gente pueda ver y aprender. No, ¿no? estoy Y totalmente no hablar por boca de ganso, como sí, se sí, dice. por boca de jarro. Y que permanezcan en agenda. Eso es lo interesante, Sí, digamos. O sea, que no tengan apariciones, digamos, esporádicas en el tratamiento de los medios, sino que haya una continuidad, digamos, en la agenda de que la adopción sea una agenda en las políticas públicas. Eso es fundamental, digamos. O sea, para mí ¿Sienten es que en el recorte final de la película les quedó algo por afuera o algo que les hubiera gustado tratar y que no llegaron por el tiempo o por... No, vos sabés que mira, la mecánica del trabajo de la película fue la siguiente. A partir del momento que yo decido hacer la película sobre estos tópicos que tienen que ver con el imaginario social, lo que es la entrega directa, la posibilidad de una ley de adopción, lo que tiene que ver con los derechos del niño, los deseos a veces autoengañosos de algunos postulantes, lo que tiene que ver con la adopción de chicos grandes, varios tópicos. Y están de alguna forma, lo más difícil de todo fue integrarlos en una trenza de conflictos, desarrollos, avances, para que la película, digamos, se mantenga el interés y atrape de alguna forma. Sí. La mecánica fue, cuando empecé a hacer la película, seguir a las Lauris en cada uno de los encuentros en los cuales ellas eran invitadas para propiciar y generar esta temática, y a su vez en los lugares de la provincia que les interesaba a las GAN que tuviera un evento social en un lugar conocido, público, para que también llegara a los medios. Era también como un grito de decir, acá estamos con esta temática, y donde invitaban a gente, efectores judicial, pues, del poder administrativo. Y lo que yo iba haciendo, esto era, viajábamos un día a la noche, llegábamos el sábado transcurría toda la jornada. Después de esa jornada de 8 o 7 horas, donde había diferentes disertantes, la gente explicaba, preguntaba, yo encontraba algún lugar, generalmente la casa de alguno de los que habían organizado el encuentro, y en función de lo que había escuchado sobre la temática y las problemáticas que surgían en cada uno de esos lugares, anotaba y después ponía a cada uno de los que habían participado, los ponía a charlar como en la cena, armando una situación muy informal, donde me sirviera, donde pusieran todo lo que yo había notado durante el encuentro de la jornada como temáticas que los articulaba en ese lugar. Sí. La verdad, eso fue, como ya tenía muy preciso qué es lo que quería, viajé mucho, pero fueron 10 jornadas de grabación, y de testimonios fueron 5 horas en total que he hecho, digamos, justamente con cierto trabajo y experiencia que tengo documental, donde vos filmás mucho, para que después que llegás a la edición decís, ¿de qué y de dónde empiezo? ¿Dónde corto? Porque venía gente y me decía, bueno, vamos a hablar sobre el conflicto de la maternidad, otro tema que queda afuera, pero decidí ni siquiera grabar nada, porque sabía que si no me iba a ir y de bandear. Vamos a tratar el tema del conflicto de la mujer con su maternidad. De la adopción. Claro. Dije, no, esto es un tema, pero no puedo involucrarlo. Está bien. Entonces quedó bastante armado. Sí. Sí, Me parece igual, volvemos a lo mismo, ¿no? Plantear justamente algo que no se venía hablando, primero y principal, ¿no? Que creo que es la adopción, que acá, insisto, no veo mucho yo en los medios, y no es que no busco, ¿eh? No veo en el medio, como si se hablan de otros temas, que se hable de la Sí, adopción. que sigue siendo algo medio tabú también, ¿no? Como Bueno, que la sociedad lo... El mismo documental. Sí, sí, lo pero digo, plantea. también por eso digo, no solo el tema de por sí es complicado y en la sociedad no lo vemos lo suficientemente seguido como para naturalizarlo. Los medios y la sociedad hacen como una cosa cíclica que se va haciendo una bola de nieve, me parece. Y como decías vos, quizás en el interior o en otras provincias es más complicado que acá en Buenos Aires, me parece también, ¿no? O que en La Plata quizás, porque está mucho el prejuicio social y eso... Bueno, no sé cómo... Sí, y hay zonas donde... Como lo que decían de la almohada en la panza, esas Exacto. cosas, Claro. porque acá en Buenos Aires quizás a la persona que viste en el supermercado una vez no la volvés a ver siempre. Y Totalmente. sabemos, no las vamos a nombrar ahora, pero hay algunas provincias que tienen la característica, una que me encontré, por ejemplo, que tienen una política con respecto a la niñez, donde se vanaglorian de no tener muchos chicos institucionalizados, pero tienen lo que se llama el instrumento del acogimiento familiar, o sea, familias sustitutas,
que es una institucionalización enmascarada, porque en definitiva no están solucionando la problemática del chico que está alejado de la familia biológica. Y otras provincias, que tampoco vamos a nombrar, que tienen el tema, básicamente, la adopción está ligada a la entrega directa. Y es digamos, que no tiene nada que ver con la adopción. Es exactamente hoy, a través del nuevo Código Civil, eso ya está jerarquizado como un delito. Antes, o sea, en agosto se implementó el nuevo Código Civil, antes no era un delito. Y esto es lo que va de a poquito ir cambiando. Y es cierto lo que dice Martín. Siempre en todas las noticias que vienen apareciendo con respecto a los medios, lo que tiene que ver con la adopción, siempre está surgiendo a partir del discurso del adulto. Del padre, del que quiere adoptar. Claro. No se habla del chico. Es que me parece que acá muchos temas se banalizan de esa manera y se habla siempre del famoso, como hace el programa de... Sí, el Corol. sentido común. Hablemos sin saber. Claro. Pero es una realidad, eso yo lo veo absolutamente todos los días, bueno, en las redes sociales. Sí. Que es increíble. Justo hoy le estaba contando a ella un caso de cosas que yo veo en Facebook, de gente que pone cosas que no chequean información y suben y eso genera todo, obviamente. La persona que no sabe nada lee algo de otra persona que no sabe nada. Se difundió. Sí. Exactamente. Sí, y eso después se lo cuenta al otro, el teléfono compuesto, y después todos queremos saber de algo que no existió jamás. Tal cual. Y es muy triste que esté pasando eso y vuelvo a lo mismo, está bueno de que existan documentales o que existan medios que hablen de estas cosas, como dijiste vos, un poco tabú. Que no sé por qué lo son, creo que es más una cuestión social ya impuesta a que si vos verdaderamente le preguntás a cualquier persona, che, ¿te parece tabú esto? No. Está muy dolida la sociedad por todo lo que implica la adopción para nosotros en Argentina, me parece. También, como además de todo lo que significa la adopción. Bueno, hay un tema que dijo Mario que es real, que es el tema de la maternidad, que obviamente, bueno, vos no ahondaste en el documental, pero sí que está claro también lo que debe ser para una mujer, obviamente llevar a afrontar que no puede ser mamá, o para un papá, etcétera, que obviamente debe ser un tema muy complicado, pero sí esto que hace el documental de, bueno, está bien, pensemos en esto también, pero siempre pensemos en el chico, que es en definitiva el que tuvo la primera pérdida, me parece, en todo caso, ¿no? Sí, también está colocado este tema que en el contexto argentino, donde digamos, llegás a la adopción, pero durante mucho tiempo se estuvo hablando, antes de adopción se estuvo hablando de apropiación, y antes de hablar de apropiación, de identidad. ¡Epa! Hay que empezar a sacarle la bruma a todo eso la gente que hay. Viene con esa carga de, bueno, pero ¿es adoptado en serio? ¿De dónde? Claro. ¿Cómo? Se le fueron agregando capas de más mitos todavía. Sí. Y de sospecha. De prejuicios, Sí, ni hablar. Lamentablemente, pero bueno. Hay que hablarlo y está bueno esto como para que esté en boca de todos y que todos queramos hablar de estas cosas, ¿no? Inclusive para los chicos, hay una parte en la película, a mí me da piel de gallina cada vez que lo nombro, que es en un equipo interdisciplinario en Mendoza, donde hay una psicóloga, seré breve, hay una psicóloga que lo que hace es trabajar no como psicóloga del chico que está institucionalizado, sino que trabaja para realizar la vinculación de ese chico con la familia. Es un trabajo a dos bandas, pero su eje es el chico. Entonces, mirá, hay que tener valentía, pero es necesario para la reconstrucción de la psiquis de ese chico. El chico está en una institución y cuando llega a un hogar que fue alejado de la familia biológica, no sabe por qué. La psicóloga le dice, ¿vos sabés por qué estás acá? No. Y el chico construye en función de lo que tiene y dice, ¿y por qué están pintando en mi casa? ¿O porque mi papá se fue de viaje? ¿O porque van a venir? O sea, es muy difícil y ahí está el trabajo del equipo interdisciplinario, que lo que hace es ir ayudando. Primero porque el chico tiene mucha culpa. Muchas de las veces se considera el culpable de haberse ido. Sí. Entonces hay un trabajo fuerte que hay que realizar y me parece que también el documental lo que, más que hablando de derechos del niño, también es fijemos un poco también el trabajo que se viene haciendo de los operadores, cómo van ayudando a que se pueda restituir ese derecho del niño a tener una familia, ¿no? Y ahí te cuento una cosa cinéfila, última, que lo recuperé, cuente, por favor, que lo he visto en otros hogares. En todos los hogares, vos sabés que no hay juguetes de uno, los juguetes son de todos. La ropa es de todo. Yo tengo esta remera que me encanta, fue a lavarse,
al colectivo y al día siguiente estaba el otro chico con la remera que a mí me había gustado, y es así. Los juguetes que tienen son, aparte de se les nota la mayor parte del desuso que tienen, pero hay un juguete que se mantiene durante todos los hogares. Y cada vez que yo lo filmo, digo, esto es increíble, pues es el ícono más triste que hay, es la Pantera Rosa. Vos ubicás la Pantera Rosa y cada vez que filmás, yo digo, pasa siempre, en el documental lo van a ver, Sí. aparece la Pantera Rosa donde esté y te da una tristeza total, porque mira todo como si fuera, pobres chicos. Es como Toy Story, se escondió abajo de un mueble para que no lo destruyan. Totalmente. Bueno, Mario, contale a la gente dónde pueden ir a ver entonces el docu y la peli. La película se está dando en este momento en el Cine Gomón, en 2 horarios, 2 funciones, 14:40 y 20:30. Pero para ir actualizándolo, nosotros tenemos un Facebook, que no se me ocurrió mejor idea que llamarlo Ellos te eligen igual que la película. Así que ahí va a estar actualizado todo lo que tiene que ver con las funciones, y como la película aparte fue filmada en buena parte de Argentina. Es bien federal. Es muy, muy necesitado, aparte de la comunidad, del público y la sociedad en el interior. Y ya están pidiendo la película. No es que yo estoy diciendo, ¿cómo puedo hacer para que llegue a Neuquén? ¿Cómo puedo hacer para que llegue a Jujuy? Ya hay gente que está deseosa de que la película se estrene, porque justamente es la posibilidad de, ante un evento social como es un estreno de una película, ir generando la posibilidad de difundir lo que se está haciendo. Muy bien. Bueno, dicho esto, hemos tenido una linda entrevista, creo. Les agradecemos a los dos por haber venido. Gracias a Entonces, ustedes, chicos. nos vamos a ir al... Si usted quiere, pues mira con cara de... No sé si...